¿Dónde viviremos la eternidad? Parte 3. El infierno. Ni llamas, ni demonios, ni el reino del diablo, ni tampoco eterno. El concepto sobre el infierno es otra de las gigantescas mentiras incrustadas por el diablo en el imaginario mundial en los últimos 2000 años. Ese macabro concepto, como una gran cuña, ha sido incrustada hasta lo más profundo del pensamiento de las personas, alimentada por la religión y por la horrenda ventana que es Blue Hollywood, con toda su parafernalia de muerte. Sí, la mentira y el engaño son parte de ese mundo de oscuridad que ha pretendido darle muerte a la verdad de Dios. Pero la luz que proviene de lo alto nunca podrá ser apagada, pues esa luz es el mismo Señor Jesucristo que alumbrará a toda la humanidad, guiándole a la verdad que es el mismo. Hemos de sorprendernos que al examinar el manual de Dios de manera persistente, descubramos que mucha de la doctrina bíblica ha sido tan distorsionada y por lo tanto encontremos muchos temas que no concuerdan con la palabra por el Espíritu Santo, es decir, son una gran mentira. ¿Acaso olvidamos que en el huerto del Edén el diablo torció la palabra de Dios y que las 3 tentaciones que el diablo le hizo al Señor Jesucristo fue precisamente torciendo la verdad de Dios? Hemos sido muy ingenuos, o peor, necios, ignorando que esa tarea de distorsión realizada por el diablo ha sido permanente a través de los siglos hasta el día de hoy. Como acostumbro a hacer, primero diré lo que ya he hecho anteriormente, el decir que no es el infierno. No es un centro de tortura creado por Dios, en donde se encuentra el diablo y sus demonios que se la pasan torturando a las personas que llegan allí. No es un lugar en donde llamas literales estén quemando vivas a las personas para que sufran por toda la eternidad. Repito, ese macabro cuadro creado por el diablo usando, entre otras muchas personas, a alguien como Dante Alighieri con su terrible y falsa escena sobre el infierno en el libro La Divina Comedia, imagen usada repetidas veces en películas, en discursos y hasta en predicaciones, haciendo alusión a escenarios dantescos. El título además sugiere lo de Dios como una comedia retorcida por el mismo Dante. Este tipo de imaginarios alimentados por la religión han pretendido crear la imagen de un Dios cruel, iracundo e insensible, cuyo gran placer es tener un centro de tortura para castigar a las personas durante millones y millones de años. Lo más triste y vergonzoso es que muchos de quienes proclaman las buenas nuevas de Dios para la humanidad han sido también parte de la promulgación de tan horrenda mentira. Recordemos lo que el manual de Dios dice de Satanás en Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio él ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. En el video Fe versus Razón, sostengo que una fe sin el uso de la razón es una fe ciega. Así que les invito a que pongamos en práctica esa maravillosa y portentosa capacidad que Dios le ha dado a los seres humanos, que es la de pensar, la de reflexionar y de discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Como vimos en el video inicio de la serie ¿Dónde viviremos la eternidad?, el mismo Señor Jesucristo nos muestra muy claramente el lugar a donde van las personas que mueren. Historia registrada en Lucas 16, del 19 al 31. En esa historia hay fundamentalmente 2 enseñanzas principales. Ya vimos que todas las personas que mueren van al lugar de los muertos, llamado en griego Hades y en hebreo Seol, y que ese lugar está dividido en 2 partes. En este video veremos la segunda enseñanza. Así que nuevamente retomemos el pasaje de Lucas, esta vez desde el versículo 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de modo que nadie puede cruzar de un lado a otro. Entonces el rico le dijo: Te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan a este lugar de tormento.
Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él le dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Creo que debemos preguntarnos cuál es ese lugar de tormento en el que el Señor dice que se encuentra el rico. Si el Señor nos está describiendo esta historia, creo que es de vital importancia identificar cuál es ese lugar de tormento. No creo que ese lugar, que tiene una connotación tan importante, descrita por el mismo Señor Jesucristo, sea un lugar indeterminado que no podemos interpretar a la luz de las Escrituras. Ese lugar indiscutiblemente es el infierno. Pero tranquilos, la sustentación apenas comienza. Voy a presentar varios aspectos como testimonio. Varias versiones traducen como infierno el lugar en donde se encuentra el rico. Y el Señor Jesucristo no describe en ningún momento ese lugar con llamas literales quemándole, o demonios torturándole, o viendo al diablo sentado en un trono en el centro del infierno. Es un lugar de tormento porque la manifestación del Espíritu Santo no está allí. La gente que en vida no recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, por primera vez es total y crudamente consciente de la naturaleza de pecado que les tiene muerta. Y ese es el verdadero tormento que sufren. La falta de la vida de Dios en ellos es una constante agonía. Creo que los seres humanos en esa condición reconocen que vivieron engañados por todos los humanismos religiosos y filosóficos que los apartaron de la verdad absoluta de Dios. Recordemos una situación extremadamente dura que nos haya tocado vivir. Un tiempo en que las circunstancias hayan sido tan extremas que fue toda una agonía. Hay quienes sienten culpa por algo horrendo que hayan cometido y dicen que sienten como si se estuviesen quemando por dentro, como un fuego que les está consumiendo. Eso es lo que creo que es el fuego de tormento que sienten quienes se encuentran en ese lugar. Pero ese tormento, que es un castigo, también tiene un fin en el tiempo y en el espacio. Si alguien se toma el tiempo de estudiar todas las veces que Dios determinó juicio sobre pueblos o personas, verán que siempre tuvieron un límite en el tiempo. Dios es un Dios justo y esa justicia también está basada en su infinito amor que le lleva a dictar juicios justos. Veamos qué dice el Salmo 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así que hagamos uso de la razón y pensemos que en ese lugar hay millones de personas que en vida no recibieron a Jesucristo como su Salvador. Y una inmensa mayoría de ellos no lo hicieron porque no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, esas buenas noticias de Dios para la humanidad. ¿Qué pasará entonces con esas personas? Se perderán irremediablemente. Serán atormentadas con llamas día y noche en un lugar que permanecerá eternamente con tal fin. Yo no lo creo. Y no lo creo porque ahora que, gracias a Dios, conozco mucho más de su palabra, le conozco mucho más a Él. Y sé que el amor y la justicia de Dios no son acordes con un lugar tan siniestro como ese concepto errado del infierno que la religión ha alimentado por siglos, para hacer ver a Dios como un ser terrible y para mantener a la gente asustada, y de paso lucrarse al prometer liberar a quienes se encuentran en ese supuesto lugar de tormento con llamas eternas. Les pido por favor que razonen en el siguiente pasaje de Romanos 2:14-16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El infierno existe y es un lugar terrible, y lo es porque el ser humano que muere sin haber nacido de nuevo, como ya lo expliqué, se enfrenta al tormento de la muerte producto del pecado. Y si siente tormento estando muerto, significa que la muerte no alivia la vida o el sufrimiento de este mundo. La muerte no destruye al ser humano en su esencia, ni destruye la naturaleza de pecado y su hábito de pecar. Dios es fuego consumidor, y ese fuego purifica el alma de la persona, pues la verdadera muerte es aquella con la que fueron advertidos Adán y Eva: comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, la separación espiritual del hombre con Dios. Ese fuego es el verdadero tormento que la persona experimenta en el infierno. La carencia de paz y de gozo es producto de la falta de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona, que realmente no tiene vida. No hay luz en ella, solo oscuridad. La mayoría de las personas le teme a la oscuridad natural,
el terror de la oscuridad espiritual, que es la naturaleza satánica que el ser humano obtuvo a causa de desechar a Dios, es la que produce el mayor tormento que cualquier persona puede experimentar. Eso es el infierno, sequedad y vacío, magnificado en todo sentido. Pero aún allí hay esperanza. Vemos que el hombre rico que se encuentra en tormento tiene la capacidad de distinguir a Abraham y le clama por ser consolado o por lo menos que su tormento sea mitigado. El pasaje muestra que el lugar de los muertos está dividido en dos partes que se encuentran separadas por un gran abismo. El lugar en donde se encuentra Abraham es el paraíso, o lo digo de mejor manera, es el comienzo o preámbulo del paraíso. Repito, el Señor Jesucristo le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, el cual es el lugar de descanso o espera hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando suceda la resurrección y arrebatamiento o levantamiento de los muertos. Esta historia no está señalando al rico como un hombre malo por ser rico, sino porque su vida y sus bienes solo los utilizaba para los deleites de la vida. Así lo describe el Señor en el verso 19, cuando dice que el hombre se la pasaba cada día de fiesta. Esa fue mi experiencia en gran parte de mi vida. Y es lo que en el mundo entero muchas personas se encuentran como lo único en esta vida. Claro, eso en la época de nuestra juventud, aunque he visto que no pocas personas se quedaron estancadas en la parte inmadura del tiempo de la juventud, donde solo se vive de fiesta. Este hombre rico, ahora en un estado de padecimiento, se preocupa por la salvación de su familia y piensa que si alguien va de entre los muertos a hablarles a sus familiares, estos podrían volverse a Dios. El gran ejemplo es que Jesucristo se levantó de entre los muertos y muchos aún no han creído. Los milagros y los fenómenos sobrenaturales no son para convencer a la gente, son para confirmar la palabra de Dios, y los hechos sobrenaturales no siempre provienen de Dios. El verdadero milagro es que una persona sea avivada por el Espíritu Santo cuando oye el mensaje del Evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Es por ello que sostengo que la religión, con sus doctrinas humanas, es antidios, pues entre otras cosas, hace que la gente le rece a los muertos que nada pueden hacer. El siguiente pasaje en Deuteronomio 18, del 10 al 12, lo deja supremamente claro. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero o encantador, o adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Muy claro, ¿verdad? El Señor Jesucristo advierte en Marcos 7, 9 y versículo 13. Ustedes con sus tradiciones violan los mandamientos de Dios, las cuales han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. En nuestro medio y desde miles de años, la gente de una u otra manera ha hecho una o más de estas prácticas que para Dios son abominación, y quienes las hacen creen que es algo bueno o por lo menos algo inofensivo. La invocación de los muertos es una de esas prácticas en la que la religión ha inducido a la gente, cuando les dicen que levanten rezos a personas muertas y les pidan favores. Si es abominación para Dios, es porque dichas prácticas son hechas nada y nada menos que a demonios. ¿Fuerte? Pues así lo dice el manual de Dios en 1 Corintios 10, 20. Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios, y no quiero que sean partícipes con los demonios. Recordemos que esos demonios eran antes ángeles en el cielo y que fueron arrastrados por la mentira y el engaño del diablo. Recordemos también que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él le ha presentado a la humanidad, entre otras cosas, doctrinas contrarias a lo dicho por Dios, disfrazándolas como algo sagrado, como algo que proviene de Dios, pues usa como mensajeros a líderes religiosos que supuestamente hablan de parte de Dios. Pero como lo he dicho y demostrado muchas veces, la gente sabe más de telenovelas, realities, concursos o campeonatos que de la palabra de Dios. Tienen religión, pero no una relación con Dios a través de su palabra. Es por ello que le creen más a la religión que a Dios. La religión ha hecho que las personas sean irracionales. ¿Recuerdan esta frase? Lo que haces no me deja oír lo que dices. Voy a explicar muy explícitamente con varios pasajes del manual de Dios el lenguaje del Espíritu Santo con relación al fuego, y veremos entonces si las llamas del infierno son literales o son algo simbólico usado por el Señor para enseñarnos algo. Recordemos que la fe viene por oír las enseñanzas de la palabra de Dios. Asimismo, amplío la definición de los términos eterno y eternidad, pues están correlacionados. Todo esto hará
mucha más luz y por lo tanto un mayor entendimiento. Como ya lo expliqué, estoy convencido que el concepto de eternidad no está ligado al infierno y que por lo tanto el infierno no es eterno. Seguramente la mayoría objetará diciendo que la Biblia dice que el infierno es eterno, y hay algo de razón en ello. La Biblia también dice que si tu mano te es ocasión de pecar, mejor es cortártela, y no creo que haya alguien que predique que realmente hay que cortársela. Dicen los estudiosos que la palabra empleada para eternidad, en este caso es la palabra griega aion, que en hebreo es olam, la cual tiene el sentido de temporalidad o sujeto a una era o que tiene caducidad en el tiempo, aunque se deduzca un tiempo indefinidamente largo. Y esta definición está sujeta a la misma temporalidad del ser humano. Por el contrario, cuando ese aion hace referencia a la eternidad de Dios, la definición toma como principio la esencia eterna de Dios, como el ser atemporal, para quien el tiempo no existe y por lo tanto no está limitado por él mismo. Ahora bien, si el infierno no es eterno, significa que tiene una función temporal, y de hecho la tiene. Con la restauración de todas las cosas, el mal desaparecerá eternamente. Es decir, no quedará ningún rastro de pecado y no habrá algún centro de tortura eterna en algún lugar del universo donde se encontrarán seres pagando penas sin fin. Serán restaurados o destruidos totalmente, pero desaparecerán eternamente. Isaías 65:17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Lo que el Espíritu Santo está diciendo es que nada de lo que existe en este mundo caído seguirá existiendo cuando sean los cielos nuevos y la tierra nueva, y eso incluye el infierno. Ahora bien, que el infierno no sea eterno reduce el concepto que la Biblia enseña sobre el mismo, rotundamente no. El infierno, repito, es un lugar de tormento, es horrible. Es por ello que el mensaje complementario del Evangelio es el de temer a ese lugar. En Marcos 9:43 al 44 el Señor Jesucristo dice: si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco en la vida que teniendo dos manos ir al infierno, el fuego inextinguible, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Si literalizamos este pasaje para decir que el fuego nunca se apaga, entonces también debemos literalizarlo al pensar que en verdad hay que cortarse la mano y también entonces hablar literalmente acerca de la eternidad de los gusanos, ¿verdad que no? Veamos otros ejemplos que nos ampliarán el concepto de lo que es eterno, como el fuego eterno o fuego que nunca se apagará. Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y otras ciudades sufrieron el castigo de fuego eterno. ¿Eso significa que estas ciudades están aún ardiendo en llamas? En verdad que no. Marcos 9:43 dice además: al fuego que no puede ser apagado. Estos dos pasajes hablan de un fuego que aparentemente nunca se apagará, que permanecerá por siempre, que es eterno. Tales afirmaciones han producido en el grueso del cristianismo un supuesto generalizado partiendo de una equivocada interpretación, por lo tanto, que no es la interpretación bíblica. Es este y otros muchos casos en los que yo hago un llamado a hacer uso de la razón, de la lógica, de la fe, como el entendimiento de las cosas naturales para poder entender las celestiales, tal como el Señor Jesucristo nos lo ha enseñado en Juan 3:12. El fuego eterno a que hace referencia la Biblia, o fuego que nunca se acabará o que no puede ser apagado, es el fuego que consume hasta que ya no hay nada más que consumir, hasta que solo quedan cenizas. Figurativamente podemos decir que hasta que el pecado ha sido consumido por ese fuego que es eterno, pues proviene del Dios eterno. Segunda de Pedro 2:6 lo aclara al decir que Sodoma y demás quedaron reducidas a ceniza. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Las llamas del fuego eterno que nadie puede apagar se extinguieron, pues no había nada más que quemar. El fuego eterno de Dios no puede ser apagado, pues no hay ningún poder humano ni nada, ni de ningún otro poder que pueda hacerlo. Cuando ese fuego cumple el propósito de Dios, entonces ese fuego eterno se extingue. Es fuego eterno, pues además sus consecuencias son eternas. Paradójicamente el fuego consume lo que le da vida.
Otro aspecto que nos dará mayor luz respecto de lo eterno es la expresión los siglos de los siglos. Esta expresión, que supuestamente entendemos como un periodo que nunca tendrá fin, no necesariamente significa eternidad. Miremos Revelaciones 22:5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios al Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El Espíritu Santo dice que habrá quienes reinarán con Yeshua por los siglos de los siglos, y de inmediato suponemos que será por siempre, dando a entender con ello que nunca dejarán de reinar. Pero el siguiente pasaje especifica claramente que esos siglos de los siglos tiene un límite o que es un periodo específico. Así lo explica Revelaciones 26. Dichoso y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Es el mismo periodo de tiempo de los siglos aplicado a Yeshua, al Señor Jesucristo, en el siguiente pasaje de Revelaciones 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Él es y siempre será rey. Eso sí, clarísimo. ¿No es verdad que hemos estado propagando doctrinas que una vez son sanamente confrontadas con el fuego de la verdad bíblica se convierten también en cenizas? Nuestro Dios y Señor es desde la eternidad a la eternidad. Él es el eterno yo soy. No tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega. Él es el principio de todas las cosas. Es por ello que nuestro gran Dios, puede dar vida eterna, porque Él es eterno. Esa vida eterna es lo que significa literalmente, que es por siempre. Nunca dejará de ser. ¿Son los juicios de Dios ilimitados? Dios no viola su propia ley, y en la ley dada en el Antiguo Testamento se establecen todas las condiciones de tiempo y modo para los castigos. Ya hemos explicado sobre el significado de los términos Aion y Olam como determinantes de tiempos indefinidos, pero no por ello ilimitados. Las 70 semanas, o sea 490 años, son un tiempo definido en el cual Dios determinó el final del tiempo de esclavitud de la humanidad bajo el poder del diablo. Pronto publicaré el video Las 70 semanas, el tiempo de Dios. Como hay muchos otros ejemplos en los que se encuentran tiempos que Dios determinó como castigo para Judá o para Israel, tiempo determinado que existe también como castigo para esta tierra y para los pecadores. Otro ejemplo, cada séptimo año las deudas debían ser perdonadas y los esclavos liberados. Eso está en Levítico 25:54. Y en el séptimo año, entiéndase, séptimo milenio, la tierra será libertada y será un año de reposo. Todos los juicios de Dios tienen un tiempo de inicio y un tiempo final. Gracias a Dios. Termino esta sustentación con el siguiente pasaje de Levítico 25:23. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Quien quiera profundizar en el tema de lo que dice la ley acerca de los vendidos como esclavos, podrá encontrar muy esclarecedor lo relacionado a los tiempos para ser libertados. Recordemos que nosotros fuimos vendidos al pecado, tal como lo dice Romanos 7:14. Pero en el tiempo determinado por Dios, el Señor Jesucristo vino a libertarnos de esa esclavitud. La parábola de la viña en Mateo 21:33 al 41 dice: había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Este pasaje tiene muchos aspectos para considerar, pero solo lo usaré para indicar que la viña ya estaba profetizada en Isaías 5. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña.
mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Sería muy importante para quien ve este video que repasara el capítulo completo. Además muestra al Señor Jesucristo en su primera venida visitando su viña y considerando el estado de la misma, lo cual, como sabemos, sucedió en un tiempo determinado y profetizado en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, así como también alude a la segunda venida del Señor, lo cual sucederá también en un tiempo determinado, ya muy próximo a cumplirse, sí, muy pronto. Romanos 8:21 proclama algo maravilloso. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Por ello la creación gime, juntamente con nosotros que anhelamos ansiosamente que llegue aquel día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yahshua, Jesucristo, es el Señor. Una postración y una confesión que se hará por obediencia, por amor y reconocimiento al Salvador del universo. Toda la creación espera la manifestación de los hijos e hijas de Dios, así lo dice Romanos 8:19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos e hijas de Dios. Una observación final. Si hemos creído que el castigo en el infierno es en el fin del mundo, y crees precisamente cuando la Biblia dice que el infierno es echado al lago de fuego, entonces no habría castigo, ¿verdad? Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Como hemos visto y lo he expresado varias veces, los símbolos o el lenguaje bíblico puede tener, y lo tiene, una o más interpretaciones, así como el fuego en el infierno representa el tormento, la gran agonía que padecen las personas allí. En los creyentes representa las pruebas usadas por Dios para purificar y afinar su fe. Así nos lo dice 1 de Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. El fuego de Dios también es sinónimo de juicio, y los juicios de Dios son restauradores. El Espíritu Santo está diciendo que ese fuego de prueba es para purificar, para limpiar. Así que espiritualmente hablando, el fuego consumidor del Espíritu Santo quema todo aquello de la carnalidad, del pecado que hay en el ser humano, y más precisamente en aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. El fuego en el creyente no es sinónimo de destrucción, sino de purificación. Veamos 1 de Corintios 3:11 al 15. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Es por ello que los cristianos, todos, somos llevados al desierto para ser probados, tal cual como lo vivió el Señor Jesucristo. Ese desierto son los tiempos de prueba que son tan diversos como lo son el trato del Señor con cada creyente. Esas pruebas son parte de la santificación del creyente. Es por ello que la palabra dice en Santiago 1:12, dichosas las personas que perseveran bajo la prueba, porque una vez que han sido aprobadas, recibirán la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes. Es verdad que cuando se está en medio de las pruebas, al comienzo no es fácil. Aunque llevemos muchos años de cristianos, a veces son difíciles de sobrellevar, tanto que creemos muchas veces en nuestra mente que el Señor se ha olvidado de nosotros. Recordemos que así fueron las palabras del Señor en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dependiendo de la madurez que se haya alcanzado, entendemos la prueba como algo que es beneficioso para nosotros. Es importante, muy importante que tengamos esto siempre presente. En el Antiguo Testamento se encuentra prefigurado en la ley lo que el fuego significa. Vemos en Deuteronomio 33:2. Y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Dice que hay una ley de fuego. El fuego representa juicio y Dios es un Dios de juicio. Pero de su trono fluyen los juicios como un río y sus juicios son todos justos. Daniel 7:9 dice, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Las ruedas, al igual que los caballos o las nubes, son términos figurados para expresar los medios a través de los cuales Dios se manifiesta. Así que esos medios a través de los cuales el Señor se transporta o se manifiesta
Son los hijos de Dios que han sido probados, afinados y purificados por el fuego consumidor de Dios, y por ello se convierten en la ley que el Señor lleva en sus manos. Dice Hebreos 1:7, y también está en el Salmo 104:4. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Y qué es la muerte eterna? Como dije, aún no tengo del todo claro qué es exactamente lo que significa esa muerte segunda, pero como también expresé, creo entender que será el tiempo de destruir totalmente la naturaleza de pecado en las personas que en esta vida no recibieron el amor de Dios derramado en Cristo para salvación, y eso será en el lago de fuego. Esas personas resucitarán al final del milenio. Revelaciones de 2:11 dice, el que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese daño significa dos cosas. Primero, para los salvos que no vencieron, es decir, los creyentes representados en las 5 vírgenes insensatas, recibirán castigo proporcional a sus malas obras. Su salvación no está en riesgo. Veamos cómo lo dice Lucas 12, 47-48. Porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Espero que no haya alguien creyendo que el Señor estará con un palo en la mano para azotar con él a los que este pasaje habla de ser azotados. Espero, ¿no? En el video Lenguaje y Simbología Bíblica explico lo que el título expresamente indica: conocimiento indispensable para poder entender las enseñanzas bíblicas. Quien no fue hallado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, en donde también serán enviados el diablo, el anticristo y el falso profeta. Sufrirán un largo y tormentoso castigo y después, repito, creo yo, serán destruidos totalmente o restaurados. En el siguiente pasaje, Revelaciones 20, 14, 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Algunas versiones dicen así, y el infierno y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Como ven, también el lugar de los muertos será destruido. Recuerden que este lugar está dividido en 2 partes, uno de tormento, que es el infierno, y el otro de reposo, llamado el seno de Abraham. Todo el lugar será destruido, sí, también el infierno. Así que absolutamente reitero lo que he sostenido durante hace muchos años, que el infierno no es eterno. Decir lo contrario es contradecir al Espíritu Santo, quien ha inspirado la palabra de Dios. Ya les mostraré más adelante mi pensamiento sobre lo que creo parcialmente es el lago de fuego. Finalizo haciendo una observación referente a lo que creo entender es el plan de salvación para toda la humanidad. Pareciera que muchos cristianos tuviesen la actitud de Santiago, llamado Jacob, y Juan, descrita en el siguiente pasaje de Lucas 9, del 51 al 55. Actitud que el Señor Jesucristo les reprochó. Hemos recibido inmerecidamente el amor de Dios manifestado en Cristo, un amor que nos permitió gustar de la gracia de Dios y por lo cual hoy somos salvos. Si no fuera porque el Padre Eterno extendió su brazo y nos sacó del reino de la oscuridad y nos llevó a los pies del Señor Jesucristo, seríamos igual o peor que aquellos a los que les irrita a algunos, quizás a muchos. Estos quisieran que aquellos pasaran toda la eternidad quemándose en ese falso lugar que han llamado infierno, que aunque estén equivocados con el tal sitio, la intención es también reprochable. Y de seguro el Señor Jesucristo también les diría: ustedes no saben de qué espíritu son. Ese pasaje dice así: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritus son. Una nueva forma de Big Bang está por suceder, cuando la luz de Dios se manifieste nuevamente y comience a iluminar este mundo con una fuerza recreadora y restauradora que irradiará toda la creación. Pero antes, la oscuridad saturará este mundo de toda clase de mal, y cuando sea tan densa que la humanidad crea que no hay esperanza, entonces el Dios de justicia resplandecerá con todo su poder y será el comienzo del establecimiento del reino de los cielos
ese mundo que todo ser humano anhela. Todo lo visible y lo invisible será como debe ser, eterno y lleno de la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.